1821, Puerto Plata fue el primer pueblo que en la plaza pública pidió la anexión a Haití. La pidieron ellos, lo pidió luego La Vega, lo pidió la Asua. Pero eso aquí no se dice que los haitianos vinieron porque se lo pidieron pueblo por pueblo. ¿Por qué? Por el miedo que había porque cuando, volviendo atrás, Dessalines viene de este lado con toda esta crueldad, absolutamente innecesario, porque esto era terreno de ellos. No existía el espíritu ni el sentimiento dominicanista. Y esto era de Francia, entonces, ¿para qué esa crueldad? Que ahí en San Carlos, al llegar a Santo Domingo, lo primero que hicieron fue mandar a incendiar a San Carlos, asediar la ciudad, y a todo el que agarraron preso lo mandaban para Haití a descuartizarlo con las peores torturas. Y de ahí es que luego, cuando se conforma el pueblo dominicano, nace ese sentimiento de que el haitiano es atroz, es capaz de cualquier cosa, y entonces eso dio origen a ello. Pero ¿saben quiénes detuvieron que los haitianos, que Dessalines tomara todo esto aquí? Los propios franceses, que 2 fragatas y bergantines franceses aquí en el 1805 vinieron y desembarcaron a Santo Domingo, y salió huyendo Dessalines y se fue. Entonces los franceses tomaron aquí. Cuando luego viene Juan Sánchez Ramírez y vence a Ferrán en Palo Hincado, ¿por qué estaban los franceses aquí? Fue porque habían venido no auxiliar nosotros, a impedir, porque Francia estaba bajo 2 fuegos. Es que los colonos le exigían a Francia que actuara para que les repusiera su colonia o les compensaran en dinero. Pero Francia no lo hacía, entonces surgió la idea de por qué no tomaban la parte oriental, que era a lo mejor tal vez tierras hasta mejores, y creaban otra vez las plantaciones. Pero eso llenaba de terror a los que habitaban de este lado. Pero tampoco Francia quería que Haití también se extendiera de este lado. Fíjense cómo luego quienes fueron los salvadores, que fueron los franceses, luego en Palo Hincado, Juan Sánchez Ramírez, entonces los echa y se suicida o ahorcan a Ferrán. Y es porque esta tierra ha sido escenario de tantas cosas. Lo cierto es que Haití existe, que Haití nació bajo la traición de todo el mundo. El mundo entero rechazó a Haití. Los pueblos tienen derecho cuando un grupo o una revolución se impone en base a sacrificios, sangre, valores y principios, y crea con sentido de propiedad lo que pudiera llamarse una entidad político-administrativa que reclama independencia y que reclama soberanía. Los demás pueblos le reconocen ese derecho. Es el derecho de la independencia, de la soberanía. Pues Haití nadie quiso reconocérselo. En la primera que se lo negó fue la Iglesia Católica, que vino a reconocerle en el 1860. El segundo que no le reconoció fue Estados Unidos, a pesar de que muchos de los haitianos pelearon por la independencia de Estados Unidos, que allí fue que asumieron tal vez ese espíritu, ese amor por la libertad, igual que la misma Francia, que fue un laboratorio de libertades. Entonces le enseñó a sus esclavos la libertad que ellos buscaban. Pero también Estados Unidos vino, ese Thomas Jefferson odiaba a los haitianos, y hay muchas historias y hasta libros escritos sobre eso, de cómo él le llamaba
esos rastreros haitianos de esa república infernal. Le llamaba Thomas Jefferson el tercer presidente de Estados Unidos, que el primero fue George Washington, el segundo Adam Smith, sí era pro-haitiano, tenía simpatía y tuvo muchas relaciones con ellos, pero Thomas Jefferson impuso eso y fue Abraham Lincoln en 1862 que vino a reconocer Haití. 1862. Tenemos un Haití que con sus sufrimientos, sus avatares, pero es nuestro vecino. Incluso nació primero que nosotros. Porque República Dominicana, el sentimiento dominicano empezó a cuajarse con Núñez de Cáceres. En los 1500, 1820, 18, 21, 22, con Núñez de Cáceres, con Correa y Cidrón, Aguiar, otros más. Y ya Haití era república. República, la primera república después de Estados Unidos, pero la primera de América Latina y la primera nación negra de la historia. Y ya Haití tenía generales y negros nacidos en Haití y mulatos nacidos en Haití, porque figúrese, todos esos franceses de que veían una mulatica bonita, una negrita bonita, de cuerpo bello, o era de sus hijos o era de ellos. Entonces el mismo Alexandre Pétion, él era apellido Sabas. ¿Por qué? Porque él era hijo de un francés rico, adinerado, y de una negra liberta. El mismo Toussaint Louverture se dice que tenía los ojos verdes. Es decir, que no crea usted que era un grupo de narizuces, de eso, terriblemente con facciones africanas. Era una mezcolanza, por eso en Haití hay 17 tonalidades de mulato, y eso acompaña el prestigio social. Y entonces están los negros, por eso cuando se mató a Jean-Jacques Dessalines, en 1806, el padre de la patria, que incluso el himno de Haití se llama Dessalines, entonces, y funda él el reinado del norte, y construye la citadel. Henri Christophe era negro, y entonces Alexandre Pétion en el sur era mulato, de facciones muy distintas. Y bueno, lo cierto es que nosotros tenemos que reinterpretar la historia, porque decimos cosas, alguien ha querido manejar la historia, y el crimen más grande es tomarle la historia de un pueblo, retorcérsela y entonces contársela como no es. Porque entonces usted va contra la naturaleza, contra el desarrollo de los hechos históricos, va en contra todo. Usted se pone a hurgar en los libros y se da cuenta que es cierto que Haití se portó muy, muy cruel. Los haitianos, no contra los dominicanos, que no existíamos. Ni siquiera el sentimiento dominicano existía. Cuando en el 1798 Toussaint Louverture hizo la incursión aquí, después de que en 1795, mediante el Tratado de Basilea, entonces España le cede la parte oriental a Francia. Y entonces esto era territorio francés. Y como los haitianos eran los representantes de Francia, esto pasó a ser de ellos. Entonces vinieron a tomar lo suyo. Pero luego, en 1805, la verdad es que Dessalines se portó cruel y quemó muchos pueblos en su incursión para tomar esta parte. Pero luego, si usted registra la historia, usted se va a encontrar que entre 1820 y 1821
Puerto Plata fue el primer pueblo que en la plaza pública pidió la anexión a Haití. La pidieron ellos, lo pidió luego La Vega, lo pidió la Asua. Pero eso aquí no se dice que los haitianos vinieron porque se lo pidieron pueblo por pueblo. ¿Por qué? Por el miedo que había porque cuando, volviendo atrás, Dessalines viene de este lado con toda esta crueldad, absolutamente innecesario, porque esto era terreno de ellos. No existía el espíritu ni el sentimiento dominicanista. Y esto era de Francia, entonces, ¿para qué esa crueldad? Que ahí en San Carlos, al llegar a Santo Domingo, lo primero que hicieron fue mandar a incendiar a San Carlos, asediar la ciudad, y a todo el que agarraron preso lo mandaban para Haití a descuartizarlo con las peores torturas. Y de ahí es que cuando se conforma el pueblo dominicano, nace ese sentimiento de que el haitiano es atroz, es capaz de cualquier cosa, y entonces eso dio origen a ello. Pero ¿saben quiénes detuvieron que los haitianos, que Dessalines tomara todo esto aquí? Los propios franceses, que 2 fragatas y bergantines franceses aquí en el 1805 vinieron y desembarcaron a Santo Domingo, y salió huyendo Dessalines y se fue. Entonces los franceses tomaron aquí. Cuando luego viene Juan Sánchez Ramírez y vence a Ferrán en Palo Hincado, ¿por qué estaban los franceses aquí? Fue porque habían venido no auxiliar nosotros, a impedir, porque Francia estaba bajo 2 fuegos. Es que los colonos le exigían a Francia que actuara para que les repusiera su colonia o les compensaran en dinero. Pero Francia no lo hacía, entonces surgió la idea de por qué no tomaban la parte oriental, que era a lo mejor tal vez tierras hasta mejores, y creaban otra vez las plantaciones. Pero eso llenaba de terror a los que habitaban de este lado. Pero tampoco Francia quería que Haití también se extendiera de este lado. Fíjense cómo luego quienes fueron los salvadores, que fueron los franceses, luego en Palo Hincado, Juan Sánchez Ramírez, entonces los echa y se suicida o ahorcan a Ferrán. Y es porque esta tierra ha sido escenario de tantas cosas. Lo cierto es que Haití existe, que Haití nació bajo la traición de todo el mundo. El mundo entero rechazó a Haití. Los pueblos tienen derecho cuando un grupo o una revolución se impone en base a sacrificios, sangre, valores y principios, y crea con sentido de propiedad lo que pudiera llamarse una entidad político-administrativa que reclama independencia y que reclama soberanía. Los pueblos, los demás pueblos le reconocen ese derecho. Es el derecho de la independencia, de la soberanía. Pues Haití nadie quiso reconocérselo. La primera que se lo negó fue la Iglesia Católica, que vino a reconocerle en el 1860. El segundo que no le reconoció fue Estados Unidos, a pesar de que muchos de los haitianos pelearon por la independencia de Estados Unidos, que allí fue que asumieron tal vez ese espíritu, ese amor por la libertad, igual que la misma Francia, que fue un laboratorio de libertades. Entonces le enseñó a sus esclavos la libertad que ellos buscaban. Pero también Estados Unidos vino, ese Thomas Jefferson odiaba a los haitianos, y hay muchas historias y hasta libros escritos sobre eso, de cómo él le llamaba
esos rastreros haitianos de esa república infernal. Le llamaba Thomas Jefferson el tercer presidente de Estados Unidos, que el primero fue George Washington, el segundo Adam Smith, sí era pro-haitiano, tenía simpatía y tuvo muchas relaciones con ellos, pero Thomas Jefferson impuso eso y fue Abraham Lincoln en 1862 que vino a reconocer Haití. 1862.